Hola, buenos días. Seguimos en esta tercera edición del Forbes Insurance Summit para hablar de un tema, ¿cómo describirlo, no? Candente, fuerte, inversiones e incertidumbre global. Nos acompañan Nora Viñolo, Chief Investment Officer de Zurich, Argentina y Uruguay, y Federico Furiase, economista, director de Anchor Latinoamérica. Buen día, ¿cómo ¿Cómo estás? están? ¿Qué Bien. tal? Un placer. No, no, la verdad es que digo, la presentación, el tópico de este panel ya nos deja ahí como para poder desarrollar temas, por supuesto, de agenda y de mucho interés, que tiene que ver, bueno, cómo está impactando esta situación. Venimos de años bastante complejos, con una pandemia, con una guerra, con una crisis global, con una local, y en el medio, bueno, a ver qué hacemos con nuestros portfolios y con las inversiones. ¿Alguno quiere romper el hielo? Como quieras. Por favor. Un poco nosotros como inversores institucionales que manejamos fondos propios y fondos de los clientes, la verdad que lo más importante es que nuestros portafolios estén relacionados con nuestros compromisos con los asegurados. Nosotros tenemos sí o sí el mandato de pagar en tiempo y forma, de honrar nuestros compromisos con el cliente, y para eso el portafolio tiene que estar atado a lo que le debemos y debemos pagar a los clientes. En este sentido, dependiendo del portafolio de qué se trata, si es un portafolio de pesos, estaremos con activos más en pesos; si es un portafolio de dólares, también con activos más en dólares. Pero adicionalmente es muy importante estar diversificado. ¿Por qué? Porque lo que le sucede a un emisor no nos tiene que impactar significativamente para, de nuevo, poder cumplir con nuestros compromisos técnicos. Sin duda, el entorno ha sido desafiante, global, local, lo sigue siendo, pero como pienso yo, es el management local que está acostumbrado a este entorno, sabe manejar mejor que nadie, y lo hemos hecho en el pasado y lo estamos haciendo ahora. Si querés un poco del tema económico, me agrega Federico. Sí, tomo lo que dice Nora respecto a la diversificación, ¿no? Me parece que ese es un mensaje clave en este contexto macroeconómico. Si uno quisiera repasar o resumir brevemente, uno puede diferenciar lo que es el cortísimo plazo, de acá hasta noviembre, diciembre, y lo que vendría después, ¿no? Después de las elecciones. Y en el corto plazo tenemos el problema de que hay una carrera nominal lanzada, ¿no? Una carrera entre precios, salarios, dólar, tasa de interés. Y uno podría decir, estamos en un régimen de inflación distinto, donde todo gira mucho más rápido, y claramente eso es un riesgo, porque por un lado eso implica que el daño macroeconómico ya está hecho, ¿no? Sí. Ese ritmo de inflación implica que hay un daño macroeconómico producto de déficit fiscal financiado con emisión monetaria, las LELIQs que hoy suman casi 3 bases monetarias y implica un desorden monetario importante. Y frente a eso hay un gobierno que se va quedando sin herramientas para poder estabilizar, digamos, porque uno ve que no hay un consenso político aún al interior de la coalición como para diseñar el típico plan de estabilización que permita anclar expectativas y a partir de ahí bajar la inflación. Además, el mercado empieza a estar más concentrado por las propuestas de los futuros candidatos, Sí. antes de lo que pueda hacer este gobierno, con lo cual, ante esa situación macroeconómica de un régimen de inflación más alto, tenés un gobierno que se va quedando sin herramientas para poder controlarlo, y encima tenés la incertidumbre y la volatilidad típica de un año electoral, donde el mercado se dolariza, se cubre por las dudas, y el shock de la sequía, que claramente esos 20.000 millones de dólares menos que implica la sequía, de alguna manera terminó acelerando los miedos que uno vislumbraba a principio de año, y eso claramente retroalimenta este círculo vicioso, esta carrera nominal entre dólar, inflación, tasa de interés, ¿no? Y esta incertidumbre, digamos, preelectoral, que además se adelantó, si uno lo compara con otros años de elecciones, porque bueno, hace 2 semanas, 2 semanas, tuvimos unos días bastante complejos en la City, ahora aparentemente unos días de calma, pero bueno, digamos, esta coyuntura también impacta en esto que estabas comentando. Totalmente. Ahí, digamos, y que es muy importante tenerlo en cuenta para acomodar el portafolio de las compañías, ¿no?
cuáles son las herramientas que puede desplegar el gobierno, el Banco Central en particular, ante este contexto. Entonces, el problema es que lo que puede hacer el gobierno son parches financieros. Sí. Hay un problema macroeconómico que es muy difícil resolverlo, requiere tiempo, credibilidad y cohesión política, y eso parece difícil que esté. Y el gobierno entonces implementa parches financieros. Sube las tasas de interés dentro del acuerdo con el fondo para intentar desincentivar la dolarización de portafolios, pero eso tiene un costo porque aumenta el costo financiero, retroalimenta la emisión monetaria que hoy tenemos por el pago de los intereses que hace el Banco Central a los bancos de las LELIQs. O sea, las LELIQs, que es en principio la herramienta para bajar la inflación, hoy es el principal factor de emisión monetaria, los intereses. Eso te habla del problema en el que estamos. Tenés intervención del gobierno, empezó a vender los dólares financieros vía compra-venta de bonos, que eso también puede tener un impacto en las paridades, porque básicamente el gobierno, si bien tiene margen para vender bonos contra pesos, no tiene para recomprar contra dólares porque el problema está en las reservas. Intervino en los mercados de futuros porque en esta corrida que vos mencionabas empezó a gatillarse porque el dólar financiero sube, los futuros de ROFEX suben, se cortó la liquidación del dólar soja, entonces eso genera una retroalimentación negativa, y el Banco Central delineó estos parches que tienen que ver con la suba de tasas, la intervención en los futuros, la intervención en los dólares financieros, pero queda mucho tiempo por delante, no hay mucha munición en materia de reservas del Banco Central, y entonces clave para que esto perdure o no es, bueno, se va a tener que reimplementar el dólar soja seguramente en otros niveles, para que haya liquidación, y por otro lado, ¿qué va a pasar con el adelanto de los desembolsos del FMI? Que parece muy difícil que esté porque esos 10.000 millones de dólares se iban a gastar todo en vencimientos. Y además tenés un cambio de gobierno, eventualmente, o elecciones. Y además hubo algunas metas que no se cumplieron, con lo cual está todo muy difícil en ese sentido. Y bueno, es muy difícil evitar esta volatilidad, por eso vuelvo a remarcar lo que decía Nora, ¿no? La importancia de la diversificación y la toma de cobertura de los portafolios. Y Nora, ¿cómo impacta el tema de regulaciones y de las limitaciones en esta búsqueda también para diversificar y para lograr un portfolio ideal dentro de lo que es este contexto? Mira, nosotros tenemos regulaciones de mínimos y máximos de inversiones como compañía aseguradora, pero tienen un margen amplio, con lo cual eso no sería un inconveniente. Después tenemos, por supuesto, normas del grupo para todo este tema de la diversificación y de la asignación de activos con los compromisos técnicos, que son algo bueno que protege la solvencia de la compañía. Ahora bien, por supuesto, una flexibilización de los activos genera más profundidad de mercado, genera más volumen de mercado, y eso, en definitiva, desarrolla el mercado de capitales. Eso va a venir en algún momento. Otros países de la región están más adelantados, como Chile, donde vos tenés un mercado de capitales más amplio, ya con derivados, con otro tipo de activos. Nosotros todavía no lo tenemos. Creo que en la medida en que se pueda salir de esta coyuntura y se pueda dar esa profundidad y esa flexibilización de activos, vamos a poder desarrollarlo. Y después, por otro lado, lo otro que juega muy a favor en las compañías de seguros de vida, sobre todo, es los beneficios impositivos. Es un camino que ya el gobierno comenzó a dar beneficios impositivos. Ese camino es un camino que también ayuda al aumento del volumen de los seguros de vida y de retiro, y por ende al mercado de capitales de largo plazo. Porque en definitiva la coyuntura no te tiene que dejar de dejar ver el mediano y largo plazo. Como compañía nos estamos preparando para ese mediano y largo plazo, sabiendo que en el medio tenemos que nadar esta coyuntura. Y dentro de lo que es seguros de vida, sobre todo, hay como muchas oportunidades si uno compara lo que es el mercado local, incluso con nuestros vecinos regionales, donde la participación del ramo es más fuerte. Totalmente, totalmente. Y hacia ahí tenemos que ir para complementar el retiro de los argentinos. Bien. Federico, vos hablabas de las herramientas, y te quería preguntar por un tema de que cobró mucha notoriedad en la agenda en las últimas semanas, que tiene que ver con
la posibilidad de dolarización que se habló. ¿Qué observación puedes hacer o análisis sobre este tema? Bueno, me parece clave ese tema y tiene un poco que ver con... Creo que el principal desafío en el 2024 es cuál va a ser el programa monetario de un programa de estabilización. Creo que hay consenso que hay que hacer un programa de estabilización, porque estamos ya en un nivel de inflación que requiere eso, que requiere una estrategia política adecuada para diseñar un programa de estabilización. Creo que empieza a haber consenso en que en lo fiscal va a tener que hacerse un ajuste de shock y no de gradualismo, porque no vas a tener financiamiento para poder hacer un gradualismo. Hay evidentemente que generar un esquema cambiario que incentive al Banco Central a acumular reservas. Parece que en eso hay consenso. En lo que no hay consenso es que, bueno, ¿con qué programa monetario? Claro. ¿Con qué esquema monetario? ¿Con qué margen o velocidad salimos de las restricciones cambiarias o el cepo? Me parece que es ahí donde no hay consenso y ahí un poco se instala el debate de la dolarización como una solución mágica y extrema donde, bueno, como se acaban los pesos, se termina la inflación. Ahora, yo quiero señalizar tres cuestiones que tienen que ver con los problemas de la dolarización, ¿no? Primero, no lo veo como algo imposible, como muchos economistas lo ven, pero enfatizo los problemas que conlleva y que además no te termina solucionando el problema estructural de Argentina. Primero, digamos, en una dolarización hay que tener un tipo de cambio de conversión, que es básicamente los pasivos del Banco Central, que hoy son al dólar de 4.50, más o menos casi 40.000 millones de dólares, lo tenés que financiar con los activos del Banco Central, básicamente las reservas. Sí. Hoy reservas netas están prácticamente nulas, con lo cual hay que empezar a buscar los activos del Banco Central que tienen un problema de evaluación y ahí entra toda una discusión técnica, pero el primer punto es que cuando mirás el balance del Banco Central, muchos pasivos en pesos y pocos dólares, eso ya hace que hoy tengas que dolarizar un dólar por arriba del dólar libre de hoy de 4.50. Eso ya te marca un problema, porque Sí. si tenés que dolarizar arriba del tipo de cambio de mercado, es inflacionario, entonces ¿para qué vas a hacer la dolarización? Segundo problema, la dolarización te saca la herramienta de la política monetaria. Y los ajustes, cuando tenés un shock externo, cuando tenés tu moneda, bueno, ganás competitividad devaluando, subiendo la tasa de interés, manejando esa situación. Cuando no tenés la moneda, los ajustes son nominales, tenés que bajar salario nominal. Es la deflación y la recesión y el desempleo, como sucedió en los países de Europa dentro de la zona euro, Sí. que tuvieron que hacer un ajuste tremendo, Fue fuerte. permaneciendo en el euro, pero ellos tenían la ventaja de que tenían el prestamista de última instancia, que era el Banco Central Europeo, Sí. que se compró toda la deuda de esos países y eso ayudó a digerirlo socialmente. Y después que la dolarización no te resuelve el problema estructural de Argentina, que es la falta de competitividad y el déficit fiscal. Y los incentivos para tener un tipo de cambio consistente para que el Banco Central acumule reservas. Con lo cual, Ecuador dolarizó, defaultió su deuda, sus bonos hoy rinden 20%, es decir, que no tienen financiamiento en el mercado, con lo cual terminó matando la inflación, pero no solucionó los problemas estructurales, con lo cual, en mi opinión, el plan A debería ser, bueno, lo que hicieron los países vecinos, Chile, Brasil, Colombia, Paraguay, que es, digamos, priorizar un poquito el mediano y largo plazo, haciendo un costo del corto plazo de toda la sociedad, y tratando de tener un plan de estabilización manteniendo la moneda, que se sabe lo que hicieron estos países con problemas parecidos a nosotros, indexación, hiperinflación, esquema financiero dolarizado. Pero hay que tener la estrategia política correcta para poder hacer esos ajustes de corto que requieren construir una moneda y un crédito, que no es fácil, sobre todo al 2024, que vamos a partir de un nivel de pobreza muy alto y de salario real muy bajo, con lo cual estamos hablando de ajuste en esa situación. Es fácil decirlo desde acá. Hay que ver la estrategia política, Sí. la mejor estrategia política para poder hacer eso. Con confianza y seguridad jurídica. Llegado a eso. ¿Sos optimista, Nora? Tal cual. A ver, yo creo que si bien no es fácil lo que viene, y si bien la volatilidad y la incertidumbre continuarán por unos meses, yo creo que en la medida en que se corrija el déficit fiscal y se dé seguridad jurídica en el mediano plazo, soy positiva. La Argentina ha demostrado que puede pasar por estos momentos y puede superarlos exitosamente. Y de nuevo, y
y el ajuste va a venir, pero con el ajuste realizado en el mediano plazo yo soy positiva y la compañía lo es porque ve que la potencialidad de la Argentina y los recursos naturales que tienen deberían llevarnos a esa positividad. ¿Un mediano plazo podría ser en 5 años, en 3? Sí, menos también. Bien. ¿Vos, Federico? Sí, digamos, estabilidad macro y seguridad jurídica para poder bajar el costo argentino, el costo financiero de Argentina y poder financiar inversiones en infraestructura y poder desarrollarse. Me parece que esa es la clave. Fomentar el mercado de capitales, me parece otra clave. Ahí va a ser muy importante la secuencia macroeconómica. En este debate hay que liberar el cepo el primer día o no. Bueno, ojo, porque primero es clave mostrar credibilidad, que vas achicando el déficit fiscal, que el Banco Central recompone reservas. Entonces, toda esa sintonía macroeconómica va a ser clave para el éxito o el fracaso del año 2024. Me parece que ahí hay que aprender quizás de algunos problemas que hubo en 2016. Siempre se hizo un programa basándose en los supuestos optimistas. Vamos a bajar el déficit porque la economía va a crecer mucho. Y entonces lo financiamos. Bueno, y si no crece mucho, ¿qué pasa? Lo mismo ahora. Podemos sacar el cepo el día 1 porque se va a recuperar la demanda de dinero porque se puede regenerar confianza. ¿Puede pasar? Sí, pero ¿y si no pasa? El riesgo es muy alto. Entonces, me parece que la estrategia monetaria para poder responder a la pregunta si puede haber optimismo o no en el mediano plazo va a ser clave. En el balance soy optimista de mediano plazo, por lo que marcaba Nora. Ahora reparo mucho en los riesgos de corto plazo en términos de esta carrera nominal con un gobierno que obviamente se va quedando sin herramientas para poder estabilizarlo. Seguiría hablando, pero ya estamos sin tiempo y esto nos da para mucho y para poder continuarlo. Les agradezco mucho, Nora y Federico, por participar de este panel. Un placer. Y no se vayan, que seguimos con más Forbes Insurance Summit.